Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a nuestro tercer ciclo de charlas Horticrece, instancia de desarrollo y perfeccionamiento de la agricultura en O'Higgins. Ya es tercer año de charlas y al Alero de Corfo hemos ido recopilando información sobre la demanda de los productores, como también las tendencias mundiales sobre el rubro hortícola. Antes de comenzar, queremos dejar a la subdirectora de Corfo O'Higgins, María Eugenia Olivares, que nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días, hoy día les damos la bienvenida a este tercer ciclo de los webinars que tenemos con nuestro programa O'Higgins Horticrece, uno de nuestros programas emblemas en la región de O'Higgins. Queremos darle la bienvenida, esperar que la jornada de hoy día tenga gran provecho para cada uno de ustedes y recordemos que hoy día como región de O'Higgins buscamos transformarnos en un líder a nivel nacional en materia de productividad hortícola, en materia de inocuidad, en todos aquellos elementos que mejoran la competitividad de nuestros horticultores en la región. Por lo tanto, hoy día con esta charla esperamos contribuir de mejor forma a este objetivo, que es transformarnos en el referente productivo hortícola del país. Así que bienvenidos, disfruten de esta charla, disfruten además de cada uno de los conocimientos que vamos a tener hoy día y obviamente a seguir trabajando por, como decíamos, de transformar a la región de O'Higgins en el referente nacional en hortalizas. Muchas gracias. Agradecemos a María Eugenia por sus palabras y el tema de hoy es valorización de residuos generados por la horticultura, de la mano de Marcela Reyes, gerenta de proyectos de la cooperativa Coagricam. Marcela es ingeniera agrónoma y parte de sus especializaciones se centran en la agroecología y la sustentabilidad, relacionadas con la revalorización de residuos para la recuperación de la calidad ambiental de los suelos y también de la biodiversidad. Recordarles que el chat está habilitado para que hagan sus preguntas, las que van a ser respondidas al finalizar la presentación. Sin nada más que agregar, los dejamos con Marcela. Buenos días, mi nombre es Marcela Reyes, soy la gerente de proyectos de Coagricam, de la Cooperativa Agrícola y Campesina La Compañía Limitada, y estoy aquí hoy para hablarles sobre la valorización de residuos orgánicos en la horticultura, con un especial enfoque en la agricultura familiar campesina, que es principalmente el nicho de la cooperativa Coagricam. Contarles un poquito el contexto de Coagricam antes de entrar en materia. Coagricam es una pequeña cooperativa que se creó el año 2017. En ese momento tenía 9 fundadores. Y esta cooperativa, dentro de su quehacer, que es principalmente comercializar productos agrícolas de los pequeños campesinos, tiene su principal foco en la producción hortícola. Sin embargo, parte de esos productos también vienen de productores que son multirrubros. ¿Esto qué quiere decir? Que son productores que no solamente trabajan en la horticultura, sino que también trabajan cultivos anuales, muchos tienen ganadería, muchos trabajan con apicultura, otros con hidroponía, por tanto tenemos una gran variedad de productos que comercializar. En función de eso es la presentación de hoy, porque habla en el fondo de los residuos que se generan en estos predios que son multirrubros. Y antes, para comenzar, quiero comentarles un poco qué es lo que habla nuestra legislación sobre la definición de residuos. Hay un artículo 3 del decreto 148 que fue generado el año 2004 que habla como de la definición de los residuos. Definición de residuos es una sustancia, elemento o objeto que el generador elimina, es decir, hay una fuente que está generando un objeto o un elemento y que se propone obviamente eliminar y está obligado a eliminarlo. Hay una clasificación para estos residuos según sus características y según su origen, y todo esto está contenido en el Sistema Nacional de Información Ambiental que fue generado a partir de esta ley marco, que es nuestro gran paraguas, que es la ley 29.920, que es la ley marco, como les comenté, para la gestión de residuos, y que habla de la responsabilidad extendida del productor y de cómo fomentar acciones al reciclaje. Esta ley tiene principal enfoque en las primeras sustancias o en los residuos de mayor impacto en términos de daño al medio ambiente, es decir, los que son de mayor impacto para el humano,
que en términos de toxicidad. Por tanto, en esa categoría entran principalmente generados son residuos de las baterías, residuos de las pilas, es decir, residuos que son altamente tóxicos, y por eso la ley tiene principal énfasis en ello, en el reciclaje de esos tipos de elementos. Sin embargo, de esos elementos yo no me voy a referir hoy, voy a referirme solo a los residuos orgánicos que se generan en los predios de nuestros agricultores. Continuando con la definición de esta ley marco, la ley tiene como función, como objetivo, recuperar y valorizar residuos, y tiene un énfasis principal en disminuir la generación de los mismos. Por lo tanto, esta ley está muy bien articulada con varios actores que ayudan en la coordinación y en el tratamiento de estos residuos. Esta ley también viene a definir distintos a todos estos actores, y también viene a definir ciertas acciones y ciertas operaciones. En el ámbito de gestión define qué es lo que es gestión, y ahí entramos en tierra a cuáles son los manejos, cuáles son las operaciones que yo realizo. Y eso está muy de la mano con políticas, con desarrollo de políticas, con desarrollo de planes, con desarrollo de programas, con mis acciones de evaluación y acciones de seguimiento. Esto está muy enfocado sobre todo si queremos alcanzar en algún momento o desarrollar o implementar algún programa de certificación en nuestra empresa, tanto a nivel agrícola como a nivel productivo, a todo nivel productivo. Esto también está muy relacionado con las acciones operativas, vale decir, con el manejo. Es decir, cómo yo gestiono, cómo muevo yo mi residuo dentro de mi producción. Y cómo, en el fondo, determino si lo voy a eliminar o si voy a generar una valorización de él. Y todas estas acciones de manejo, todas estas acciones operativas que yo realizo, están principalmente enfocadas en la recolección, en el transporte y en el tratamiento que yo puedo generar posteriormente de este residuo. En función de esto, podemos ya entrando más en el área predial, en el área de la gestión predial, podemos decir que la gestión de residuos es una gestión más dentro de todas las gestiones que se realizan en los predios agrícolas. Estamos hablando de pequeños productores, medianos productores, gran productores, es una gestión más. Si nosotros nos vamos y enfocamos esto y hacemos un cruce de información, por ejemplo, con un protocolo de buenas prácticas agrícolas. En un protocolo de buenas prácticas agrícolas, llámese Global Gap o Ley FISMA, nosotros vamos a encontrar en esta parte del protocolo distintas acciones que tenemos que hacer respecto al recurso agua, al recurso suelo, al recurso conservación y flora y fauna, y respecto a la gestión de los residuos. Por tanto, todo esto forma parte de una gestión predial, y es una gestión, en el fondo, integrada. Por tanto, están todas relacionadas. Por eso en esta presentación, en esta lámina en particular, nosotros vemos todas estas esferas que se encuentran unidas. Están todas muy relacionadas unas con otras y tienen que ver, en el fondo, si yo aplico un protocolo, si yo estoy aplicando alguna normativa en particular, tengo que tener una mirada súper integrativa y ver finalmente cómo voy en cada una de mis gestiones integrándolas con las otras. Por eso, el objetivo de esta lámina es mostrarle que la gestión de residuos es una más dentro de la gran gestión predial, y cómo nuestros productores que quizás no tienen conciencia de que están haciendo una gestión, sí tienen, porque no queda escrita seguramente, sí nosotros tenemos como profesionales quizás ayudarlos ahí. Es nuestra función quizás ayudarlos a redactar parte de esa gestión predial que ellos ya realizan en concreto. Muchas veces realizan muchas acciones que no quedan respaldadas en un documento, y que eso sí forma parte de una gestión predial, forma parte de una gestión de residuos, forma parte de una gestión de agua, forma parte de una gestión de conservación de flora, forma parte de una gestión y conservación de suelo. Ahora, entrando ya en tierra derecha, ya lo que quiero comentar acerca de la caracterización de los residuos, y previo a este tema, cuando nosotros nos encontramos con residuos en los predios, tenemos que tener como antesala la conversación previa con el productor. Y esto implica que el productor
en el fondo nos convence respecto de las dinámicas que se generan dentro del predio. Vale decir, si yo tengo algún residuo de origen animal, por ejemplo, eliminación de suero, ver cómo se gestiona ese suero, dónde lo voy a disponer, en el fondo qué voy a hacer con él, lo voy a disponer para sacar un subproducto, un manjar, lo voy a disponer para, por ejemplo, un suero que voy a disponer para generar un biopreparado. Es decir, muchas de esas acciones que ellos ya realizan ya forman parte de esta dinámica y esta gestión. Ellos muchas veces ya están interactuando con eso, simplemente uno tiene que llegar como a apoyarlos y a fomentar esa actividad y ahí quizás a ordenarle un poco este gran pool de insumos que se están generando y de residuos que se están generando para poder caracterizarlo y ver qué valor le podemos dar en un futuro. Y en ese sentido, la caracterización de los residuos orgánicos, tenemos que trabajar fuertemente el tema de la fuente. Y aquí nosotros podemos separar en dos principales fuentes, orgánica e inorgánica. O sea, orgánica principalmente lo que salen de fuentes vegetales y de fuentes animales. Y las otras que son todo un tema que yo no me voy a referir aquí en esta presentación, que tiene que ver todo con el tema de los plásticos y los residuos que se van generando producto de la actividad, por ejemplo, de manejo del riego y ese tipo de materialidad que se genera, los mulch y todo ese material de origen plástico, que hoy en día está como fuertemente vinculado a la investigación, pero no tenemos gran información como para proporcionar. Entonces, mi presentación está enfocada solamente en los residuos orgánicos y principalmente en establecer la fuente para poder dar ahora un uso y darle un valor a estos residuos. Entonces, como les comentaba, lo importante de esto es establecer cuál es la fuente, si es de origen vegetal o animal, hacer esas primeras separaciones y ahí conversar con el productor, ir a verlo a terreno, principalmente ver cuáles son, ahí si son rastrojos, qué rastrojos son legumbres, son maíces, son cascarillas, son cereales, si estamos hablando de rastrojos de coles, de brasicáceas, si estamos hablando de residuos de origen animal, y ahí podemos entrar al tema de los sueros, las miel, cuando me refiero a miel me estoy refiriendo principalmente a ceras, y también el tratamiento de las lanas en el caso de la ovejería. El paso siguiente a esto es conversar nuevamente con el productor, todo esto en un marco en donde podamos un poco ordenarle esta gestión. Y ahí entramos en tierra derecha, que tiene que ver con la disposición y con la temporalidad. Y esto es súper importante cuando abordamos el tema de la fuente, es saber en qué tiempo se están generando estos residuos. Sobre todo cuando estamos hablando de los residuos de origen vegetal. Saber, la horticultura sabemos que es de ciclos muy cortos, por lo tanto, se pueden ir generando residuos con mayor rapidez, cada 3, 4 meses, dependiendo de la temporalidad, si es en invierno, si es en verano, se pueden generar residuos muy rápidos. Y quizás eso puede alterar un poquito cómo hacer esta valorización, cómo voy a hacer finalmente esta valorización hasta donde yo voy a poder llegar con el producto, si estoy pensando en generar un bioinsumo o si estoy pensando en generar un material para, por ejemplo, trabajarlo en una plantinera. Entonces, en ese sentido es súper importante conocer los tiempos que tiene cada cultivo, conocer en qué fecha los voy a encontrar y conversar con el productor, entrar ahí al área chica y empezar ya a dibujar, a construir juntos esta matriz en donde podamos desarrollar y darle un nuevo valor a estos residuos, que en realidad no son residuos, sino que son un ingrediente más frente a este gran tema que es, en el caso que uno quiera definir los bioinsumos.
Bueno, les comentaba el tema de los rastrojos, y en el tema de los rastrojos es súper importante. Aquí vemos, eh, bueno, ahí en la fotografía vemos varias cosas. Tenemos un productor que es agroecológico y que genera un corredor biológico de un cereal. Ese cereal, obviamente, el que trabajamos después en un futuro para generar, podemos ver ahí alternativas para generar alguna cascarilla, a producto de la molienda alguna harinilla, etcétera, etcétera. Y ahí definir cómo vamos a valorizar eso. Ese corredor biológico tiene otra funcionalidad que es también para la polinización. Entonces son otras visiones. Aquí quiero en el fondo mostrar en esta imagen que hay rastrojos que dependen mucho de si es un productor convencional o si es un productor que va por la línea agroecológica orgánica. Por tanto, los rastrojos que se van a ir generando en un productor agroecológico orgánico, que a veces, como son multicultivos, policultivos, se van generando muchos rastrojos variados. Entonces, eso implica un desafío mucho mayor. A diferencia que también, claro, en un monocultivo no tenemos tanta riqueza, tenemos solo un tipo de rastrojo, por lo tanto, ahí tenemos más limitaciones respecto a cómo podemos valorizarlo. Sin embargo, nos ofrecen quizás trabajarlo en un mayor volumen. Eso respecto a los rastrojos. También tenemos que contarles que tenemos otros residuos productos de la actividad predial, de la actividad productiva hortícola, y en general, como nuestros productores de Coagrican son productores multirrubro, nosotros vemos variados insumos, variados residuos que se generan. Tenemos mucha generación de guano, de origen de vacuno, guano de caballo también tenemos eh, guanos y gallinazas, producto que tienen también gallinas ponedoras. Entonces también tenemos los pisos que se están generando en el caso de los que tienen conejos, todos estos pisos donde donde se generan los guanos ahí, eso también se ocupa como residuo para generar otros bioinsumos. También, producto de esta misma actividad, están ahí las fotos, les muestro las lanas que se generan en los que tienen ovejas, que también nosotros ocupamos mucho la lana para darle un nuevo valor a este residuo propiamente tal. Y también tenemos, en el otro lado, tenemos el tema de los otros productores generan sus propias harinas a partir de la combustión de algunos huesos y fósiles que se van generando de la misma producción de los animales que, que van falleciendo y que son un aporte sin duda para regenerar suelo, para restablecer algunas condiciones de suelo. También tenemos otros tipos de residuos, el que ya lo habíamos comentado, que hay seguimos con algunos de origen vegetal y animal. Aquí vemos principalmente los sueros. También tenemos los que se producen por parte de la actividad del carbón, que también otro tipo de residuos que nosotros ocupamos. También no hay que negar que esta es una actividad que se lleva por año acá en la región, que es la producción de carbón. Y de esa producción de carbón se produce un material que nosotros ocupamos dentro de la generación de bioinsumos, que es el CIJO, que es el resto, el residuo que se va generando de esta misma actividad. Y esto está enlazado principalmente con productores quizás que, si bien no se dedican netamente a la producción de carbón, sí en nuestro origen, en nuestro sector, en nuestro territorio, hay productores, hay zonas aledañas donde sí se origina. Por lo tanto, trabajamos también con ellos para que nos puedan abastecer, es decir, privilegiamos estos residuos locales. Y eso es lo importante que tiene esta valorización, porque trabajamos con residuos que se están generando, que son propios de la localidad, es decir, nuestros inputs de residuos no son los generados en los propios predios, pero también nos aportamos algunos que vienen de otras áreas productivas, pero que están íntimamente ligados acá con el territorio.
Como les comentaba, dentro de la caracterización, es decir, cuando yo tomo todos estos residuos y veo cómo los voy a poder canalizar y cómo voy a poder disponer de ellos, lo primero es hacer la identificación, como yo les comenté, ver cuál es su origen, y eso es algo básico con lo que tenemos que partir. Aquí yo también propongo a los profesionales revisar, hacer una revisión bibliográfica de estos residuos, por ejemplo, si son de origen vegetal, ir básicamente a estudios, mirar cierta información respecto a relaciones carbono-nitrógeno que pueden existir en algunos rastrojos, porque en base a eso yo puedo, en el fondo, tomar decisiones que son súper estratégicas en función de los tiempos. O sea, si tengo una relación carbono-nitrógeno que no me favorece, quizás disponer de ese producto para un compostaje, que sea un compostaje más lento, donde yo puedo aumentar la riqueza, etcétera. Por tanto, en la parte de identificación y origen es súper importante apoyarse con la información de investigaciones, revisar bibliográficamente qué es lo que hay y en función de eso tomar una decisión. Lo siguiente, como ya le habíamos comentado, lo que le había comentado, tiene que ver con la fecha de disposición. Si estamos hablando de hortalizas, ver la temporalidad, en qué momento yo dispongo de aquello. Y si son cultivos anuales, ahí tomar la decisión si lo voy a incorporar directo o si voy a ocupar una parte para incorporar directo y la otra parte la voy a compostar. Ahí todo tiene que ser obviamente conversado y consensuado con el productor y también basar esa decisión nuevamente en la primera etapa, que tiene que ver con identificación y en el fondo con el estudio que voy a hacer para determinar si la valorización que voy a hacer va a ser correcta o no. Y bueno, finalmente ver las alternativas de valorización. En el fondo, si voy a hacer un bioinsumo o si voy a hacer un controlador biológico o si quiero hacer ahí evaluar esa alternativa o si voy a usar el insumo efectivamente para generar un sustrato. Ahí evaluar esa alternativa dependiendo de los rubros a los que se dedica también el productor, si él se dedica a la plantinera, a la producción de plántulas, ver ahí también, conversar cuáles van a ser esas alternativas que ponen en apoyo a la misma gestión que está desarrollando él. Finalmente, bueno, les quiero mostrar, esta es en el fondo una planilla que muy genérica respecto a la etapa de caracterización de residuos que realizamos con los productores. Tiene que ver principalmente, aquí se habla sobre la identificación, el origen, el mes de disposición y las distintas alternativas que, este es un caso muy particular de un productor, las alternativas que manejamos para generar este nuevo valor agregado a estos residuos. Si tenemos cascarillas de cereales en el mes de febrero, bueno, pensaríamos quizás en preparar algunos fosfitos a través de una pirólisis o a través de una combustión lenta que nos ayudaría a mejorar ciertas condiciones de suelo. Si voy a tener fardos del cereal, o sea, de una legumbre como el garbanzo, tengo disposición de ello que mes, en marzo, ¿cierto? Y ver ahí también distintas alternativas si voy a hacer una incorporación directa, porque también no olvidemos que muchos de estos rastrojos, de estos fardos y de estos cereales, de estos cereales, son destinados para alimentación de ganado. Por lo tanto, existe cierta competencia. Y ahí hay que entrar ahí en un trance, en una conversación con el productor, cuántas partes va a determinar ahí para su alimentación de ganado y cuántas partes podemos disponer también para esta valorización que queremos dar a través de la preparación de algún bioinsumo. Por tanto, ahí es súper importante tener un diálogo y la conversación con el productor si quiere destinar parte de eso solo a alimentación animal, dependiendo obviamente de los requerimientos del animal, o si alguna parte lo va a destinar para la generación de un bioinsumo. Por tanto, bueno, ahí les puse cuándo más o menos son las fechas cuando hablamos de las fechas de disposición, pero ahí eso es súper relativo, porque cuando hablamos de un rastrojo de una brásica o de los coles, sabemos que en la producción hortícola eso es muy movible dentro del año.
rastrojo de habas, más o menos fechas de julio, para lo menos para esta zona, rastrojo de maíz, abril, cuando contamos con harinilla de cereales, ahí dependemos de la guarda de los granos y eso podemos como alternativa tener, ocuparlo para alguna inoculación de microorganismos. Cuando contamos con suero, sabemos que si tenemos producción de suero anual, eso lo podemos disponer en parte, también nuevamente consensuar ahí con el productor cuántas podemos ocupar. Lo podemos tener como alternativa para la elaboración de algún bocachi, para activación también de algún microorganismo. Entonces, ahí hay que ver en el fondo cómo disponer del suero en función de las áreas productivas, porque también el suero se ocupa para otras acciones dentro del predio. En el caso de la lana, para la ovejería, también es un residuo que se genera de manera anual, de origen animal, y tenemos distintas alternativas aquí, y aquí es súper interesante ver cómo en hidroponía se han ido desarrollando sustratos para hidroponía, cosa que nosotros ya hemos ido probando con nuestros productores. Hemos ido ensayando con ellos algunos como sustrato mezcla con humus y con algún compost, y también la generación de un fertilizante nitrogenado que es de aplicación foliar, que aquí está denominado como biolana. También tenemos como residuo también el tema de los guanos, como les comentaba, como nuestros productores son principalmente multirrubros, tenemos necesariamente a veces el vincularnos con la ganadería, y la generación aquí de estos guanos pueden ser, obviamente están disponibles todo el año, y alternativas aquí para desarrollar con ellos tenemos la incorporación directa, una vez que esté compostado, obviamente, y ahí está la etapa de compost, o también a partir de la generación de un bocachi. Esas son las otras utilizaciones que le podemos dar al guano. Y ahí directamente se van a la aplicación de suelo y para mejorar ciertas condiciones y regenerar condiciones en el suelo. También tenemos este residuo que yo le había comentado, que es un residuo que muchas veces viene externo, que es el sijo, y en este caso hay una disposición anual y con alternativas para generar este famoso biocarbón, que podemos mezclarlo y enriquecerlo con fosfitos, con bocachi, y también podemos enriquecerlo con microorganismos. Y también este sijo lo ocupamos también para el mismo bocachi, en distintas preparaciones. Entonces, ahí distintos elementos de esta tabla se van uniendo, se van integrando y van generando otros bioinsumos que deben, obviamente, ser estudiados para ver cuál es su impacto y cuál es su utilidad. Por último, dejé la cera, y la cera es un residuo que se genera de la producción apícola. Es un elemento que nosotros tenemos en estudio, que estamos con ganas de desarrollar algo en esta área. Esto es de una producción anual y tiene principalmente con la cera que ya está en desuso. La alternativa aquí que surgen para la cera como residuo es el compostaje. Pero aquí hay una cosa que debe ser muy estudiada, que debe ser realmente bien abordada, porque la cera, al igual que algunos insumos, tiene una gran carga de microorganismos, una carga de microorganismos que pueden ser contaminantes, por tanto es un residuo que hay que estudiar y que hay que ver, pero por lo menos ya tenemos una alternativa del compostaje, pero que debe ser estudiado. Yo les coloqué aquí en esta lámina alguna identificación de algunos residuos, y aquí les coloqué un asterisco, y el asterisco principalmente tiene relación con algo que yo les comenté al comienzo, y tiene que ver con este estudio de identificación previo que tenemos que hacer de este residuo. Y cuando me refiero a eso, me estoy refiriendo principalmente a la relación carbono-nitrógeno. Y ahí es tarea del profesional, del técnico, conocer esas relaciones, porque en el fondo eso nos ayuda a saber
¿Cuál es la posibilidad de degradación de este carbono? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cómo podemos ayudarlo a que su degradación quizás sea más rápida? Si tengo que incurrir quizás en un chipeado, en un corte, que deje, por ejemplo, disponible más áreas de superficie de estos vegetales, de estos residuos, para que puedan interactuar con microorganismos y con bacterias y la descomposición sea más rápida. Por tanto, la relación carbono-nitrógeno se hace muy importante en esta primera etapa de identificación, porque en el fondo me va a definir algunas estrategias y algunas alternativas que tengo que tomar finalmente con este residuo. Eso por ahora con esta lámina. Continuamos con la siguiente. Esto tiene que ver, esta lámina es principalmente, tiene que ver con cómo yo voy generando estos biopreparados, ya en la parte más central de la preparación. Si tomé la decisión de hacer un biopreparado, esta es como la parte central. Es decir, yo defino los materiales, cómo los voy a preparar, cuáles son las dosis con las que yo voy a recomendar, si voy a hacer alguna observación, si voy a sustituir un residuo por otro, dependiendo de mi disponibilidad. En el fondo, esta tabla es una tabla súper móvil, en donde yo le doy al productor distintas alternativas y donde vamos conversando. Bueno, ¿contamos con harina de hueso? Sí. Bueno, ¿contamos con esto? Sí. Bueno, ¿vamos a ocupar levadura o vamos a preferir el suero? Vamos a preferir el suero. Perfecto. Vamos a aprovechar los afrechos que se generaron en el predio, o vamos a preferir extraer de afuera un input afuera que un salvado. Vamos a preferir los guanos que se generan en mi propio piso, o vamos a querer apoyarnos con otros guanos de vacuno que vienen de afuera del predio. Entonces, toda esta tabla son tablas súper dinámicas que se van generando con el productor y que en el fondo van a definir finalmente cuál va a ser mi riqueza, la riqueza de esta valorización final que voy a hacer de estos residuos. Esta imagen, bueno, mostrarle un poco de los bioinsumos que desarrollan los productores de la cooperativa. Ahí hay un microorganismo que se desarrollan con el mantillo de los bosques. Generalmente se da que en algunos predios, no en todos, pero los que están más vinculados al tema orgánico y agroecología, ellos generan unas áreas de conservación, tienen áreas de conservación. Para los productores que están certificados, ellos saben qué significa tener áreas de conservación y áreas de protección, y esto está vinculado principalmente a mantener un pequeño sector de bosque en donde todo el mantillo que se va generando se hace un manejo sostenible de ese mantillo, que después posteriormente nosotros lo podríamos ocupar para inoculación, para desarrollar microorganismos y así apoyar al suelo principalmente, inocularlo y poder mejorar ciertas condiciones del suelo. Al otro lado tenemos en el jarro, se ve un elemento, un líquido, y ese es un producto que ya hace prácticamente un año y medio más o menos, casi 2 años, estamos preparando con nuestros productores, y tiene que ver con una valorización que le estamos dando a la lana de oveja, se llama biolana, y es un fertilizante foliar cargado en nitrógeno, y lo ocupamos principalmente en hortalizas de hoja. Al otro extremo tenemos el vermicompost, vermicompost que se saca de las camas de las lombrices, y en el fondo principalmente estos son los productos que algunos productores tienen. No todos, por ejemplo, cuando los productores no tienen ovejería o no tienen generación de residuos de lana, no se trabaja con la elaboración del biofertilizante. En otros casos sí, porque hay productores que no quieren ingresar ese producto a su sistema, por tanto se opta principalmente por hacer esta caracterización con los residuos que se generan en el predio. Bueno, aquí quiero mostrarles otra alternativa de cómo utilizar un residuo que se genera de la actividad agrícola.
ahí tenemos la lana como apoyo a la generación en la plantinera. Ahí ocupamos la lana porque estábamos haciendo un ensayo con el vermicompost. El vermicompost tiene una granulometría alta, por lo tanto se desgrana en estas bandejas de almaciguera. Entonces, como para darle mayor robustez, hicimos un ensayo en donde incorporamos la lana para que le otorgara toda esa fuerza y esa estructura. Y finalmente, al término ya el crecimiento cuando ya emergieron las primeras plantas, nos dimos cuenta que al sacar el alvéolo, este alvéolo se mantenía completo. Por tanto, lo consideramos a la lana como alternativa para ocuparla como sustrato. Otro tipo de consideraciones que me gustaría comentarles en esta presentación tiene que ver con respecto de la inocuidad. La inocuidad es un pilar súper importante cuando estamos trabajando con hortalizas de consumo fresco. Y este es un punto, de un eslabón que se hace vital trabajar con los productores, no pensando principalmente en si el mercado final del productor es la exportación o si el mercado final es trabajar hacia el retail, en donde las exigencias de inocuidad son mayores, sino pensando en esta cultura de inocuidad que tenemos que trabajar incluso con los más pequeños, y en esto me quiero enfocar porque el tema de inocuidad hoy en día toma gran relevancia a partir de esta misma pandemia que hemos vivido. Por tanto, aquí me quiero detener con que seamos responsables en el uso principalmente de los guanos. Es decir, tengo un residuo que es de origen animal, que va con una carga microbiana en donde puedo contaminar productos alimenticios que van destinados directamente al consumo en fresco, es decir, llega al consumidor final directo a su mesa. Ojo, cuidado con esto. Ahí yo creo que hay que poner especial énfasis, ser súper criterioso a la hora de usar un insumo, a la hora de generar un bioinsumo, a la hora de valorizar este residuo y determinar aquí principalmente los momentos en que yo voy a hacer esta aplicación. Por ejemplo, si voy a ocupar guano, donde mi guano va a estar maduro, donde va a pasar por un proceso térmico, porque cuando hacemos compostaje o cuando hacemos un bokashi, estamos inoculando con bacterias, estamos trabajando con organismos vivos y estoy desarrollando todo un complejo, en el fondo, que va a establecer un nuevo equilibrio en este bioinsumo. Por tanto, ahí tener controladito muy bien los temas de la temperatura y ver si ya mi bokashi o mi compost ya está a término, y ahí ver y disponer de él para ver si lo voy a ocupar principalmente en la preparación de suelo, en donde yo no tengo contacto, en donde la hortaliza no va a tener solo contacto a través de la raíz, o si lo voy a destinar para la preparación vía riego a través como té, formato de té, o si voy a hacer, porque yo he visto productores que lo han hecho, aplicaciones foliares de los mismos. Entonces, en ese caso, yo no recomiendo las aplicaciones foliares en bioinsumos que tienen como base los guanos, obviamente. Entonces ahí lo que se recomienda es solo usar estas preparaciones en toda la primera etapa que tiene que ver preparación de suelo, para evitar la contaminación con este tipo de residuos. Como segunda consideración, hay un tema súper importante que nos encontramos con los productores, es el tema de infraestructura predial. Es decir, cuento con un galpón adecuado, cuento con un radier adecuado para hacer todo este tratamiento, cuento con los materiales, vale decir, con la infraestructura propiamente tal, cuento con un horno adecuado, están todas las condiciones de seguridad dadas para poder trabajar.
Esos son pequeños detalles, son pequeñas cosas, pero que hacen de esta valorización que sea un proceso exitoso. Por tanto, la infraestructura predial tiene mucha relevancia, porque yo puedo contaminar suelo, porque estoy trabajando con un residuo, estoy trabajando con un RIL, y puedo contaminar una fuente de agua, puedo contaminar un producto o una cosecha. Por lo tanto, es súper importante para el momento de la elaboración de un mismo bioinsumo o de un sustrato, o en el fondo de lo que yo determine para valorizar, tener la infraestructura. Y para eso es súper importante conversar con el productor, ver si puede hacer algunos manejos, si puede hacer algunas pequeñas inversiones, si puede comprometerse en algunas cositas para poder avanzar en el desarrollo exitoso de esta valorización. Por último, les coloqué el tema de maquinaria, porque eso sin duda ayuda mucho y aliviana un poco el trabajo. En este sentido, contar con un volteador, contar con una chipeadora, se hace necesario, sobre todo si tengo gran cantidad de rastrojo, y si dispongo de gran material en donde tengo que chipear, y en el fondo eso también me ayuda también con los tiempos, en que este bioinsumo salga a tiempo, su degradación quizás sea más rápida, por tanto nos va a contribuir. Esas son, yo me atrevería a decir, una de las consideraciones que toman mayor relevancia al momento de desarrollar y de tener esta valorización. Finalmente, bueno, estas imágenes hablan un poco del tema de inocuidad. Aquí está la primera imagen, muestra a una persona en terreno que está sacando unas muestras de tomate. Lo está sacando solo para hacer una muestra microbiológica. Entonces, para nosotros es súper importante lo que les hablaba anteriormente, el tema de la inocuidad. Eso se enlaza justamente con eso, porque estamos trabajando con hortalizas de consumo fresco, por lo tanto, toma mucha relevancia el tema de la inocuidad. Luego, la imagen central tiene un cuaderno de campo, y aquí se hace importante tanto en los productores orgánicos, convencional, agroecológico. Yo creo que esto es un tema transversal. Llevar anotado, por lo menos, en el tema de los residuos, en la fecha en que se generan, cuándo los voy a utilizar, cómo los voy a utilizar, etcétera. Y llevar anotado si el producto es originado, si entra desde otro predio, si proviene de otro predio, también generar ahí esa información de base. Y por último, la última imagen es mostrarles un productor que tiene productos convencional, pero que va camino, que está en el fondo transitando hacia una producción agroecológica, en donde él tiene distintos cultivos. Ahí podemos ver que es un policultivo, y ahí, bueno, en el fondo mostrarles que de esa fuente se pueden generar distintos residuos. Estamos hablando de distintas especies hortícolas que se van a generar ahí, distintos rastrojos con lo que voy a poder tratar, y por tanto el desafío ahí se vuelve un poquito mayor, pensando en la valorización. Finalmente, mostrarles aquí, bueno, algunos de los biofertilizantes y controladores que ocupan algunos productores de la cooperativa. Y aquí, pero el énfasis, en el fondo la imagen quiere mostrarles que a pesar de ser un producto que se está generando con un residuo de origen orgánico y que es natural, digamos, hay que tener igual ciertas consideraciones en el envasado. Y eso es algo que yo les converso también a mis productores, que tenemos que tener siempre precaución de usar envases que no hayan sido utilizados en otra cosa, en otro que no haya sido dispuesto en otro. Por tanto, hacerse también de estos propios envases, anotar qué es lo que es, cuáles son las dosis que les he dejado recomendado a cada uno, cómo se van ajustando estas dosis dependiendo del cultivo. En el fondo eso, si bien en la primera imagen hay un purín de ortiga, que se trabaja con las mismas ortigas que salen ahí como malezas, mal llamadas malezas, esas se ocupan y se hace un purín
de ortiga para controlar algunas plagas. Está el biofertilizante que les comenté que se hace en base a lana. Están los sulfocálcicos y algunas cosas que preparamos también, algunos para controlar mosquita blanca. Por tanto, en el fondo, el mensaje de esta lámina es decir que por mucho el producto sea natural, de origen natural, de todas maneras tenemos que tener consideraciones respecto a su envasado y a su almacenaje. Es decir, igual tener una pequeña bodega, un lugar donde, donde podamos cuidar del producto también, y también cuidar de nuestro entorno. Por último, las últimas consideraciones. Sigo con más consideraciones y estas tienen que ver principalmente con analizar los bioinsumos. Porque como les comentaba anteriormente, por mucho que sean de origen natural, hoy día se ha masificado mucho el tema, y me parece súper bien, el tema de elaboración de bocachi, de fosfito, de microorganismos, de distinto, o sea, ya la lista es larga respecto a cómo podemos, a los bioinsumos que se van generando que se está generando hoy en día en la agricultura. Cada uno más creativo que otro, cada uno agrega y enriquece a partir de algún residuo, agrega un elemento o quita otro y cada uno se va enriqueciendo, ¿cierto?, estos bioinsumos. Pero yo creo que aquí está la responsabilidad de los profesionales y los técnicos que apoyamos a los productores en esto, en analizarlo. Es decir, tomar una muestra, si tengo la posibilidad de llevarlo a un laboratorio, ideal, analizar esos compost, ver cuál es el contenido de microorganismos, ver ahí cuáles son los consorcios de microorganismos que se están generando, ver si hay algún microorganismo patógeno que esté quizás formando parte de este bioinsumo y en el fondo analizar y ver si realmente podría ser efectivo o no su uso. También eso nos sirve para determinar, para ajustar y para ajustar dosis. Entonces, son muchas la información que se puede generar a partir de un análisis de laboratorio. Quizás yo me atrevería a decir que hoy día están más accesibles para tomar estas muestras, tanto de test como de compost, como de vermicompost, etcétera. Porque finalmente, a pesar de que estamos interactuando con productos de origen natural, no tenemos que olvidarnos que también pueden contaminar el suelo o pueden contaminar también el producto terminado, si estamos hablando principalmente de guanos también. Por tanto, tenemos que tener especial cuidado en eso. Y en eso también, otra consideración que les quiero plantear acá, que se hace súper necesario muestrear, ensayar, ¿cierto? Con el productor, ver, dejar una hilera o una hilera para muestrearla, para probar el producto, ver cómo se puede comportar, ver si efectivamente el producto se puede aplicar biorriego, ver si no, ver si solamente se aplica vía foliar o solamente lo tengo que aplicar, hacer aplicaciones al suelo, en las aporcas, o solamente lo puedo ocupar solo con único fin en la plantinera, etcétera. Por eso es conveniente siempre desarrollar esta etapa que es muestreo y ensayo con el productor. Nosotros lo hacemos harto y ha resultado bastante bien con nuestros productores. Hemos tenido aciertos y desaciertos, para eso soy súper sincera. Hay productos que de repente biopreparados que nos resultan de alguna valoración que estamos haciendo que no nos resultan, que no nos muestran el resultado que esperábamos, ¿cierto? Y que a veces la teoría, toda esta revisión bibliográfica que hacemos previa, no se muestra en la etapa de ensayo. Así que, bueno, ahí hay que tomar decisiones, le damos una nueva oportunidad al producto, lo corregimos, vamos ahí ensayando con el mismo productor, lo llevamos nuevamente al laboratorio, pero son cosas que
que se tienen que hacer y mostrar con el productor, y ver él mismo, tiene que interactuar y ser parte de ese proceso. Porque se hace más, en el fondo lo que hace ahí el productor es validar ahí ese conocimiento que se está generando. Y para cerrar, bueno, estos dos últimos puntos que les comenté nos ayuda a corregir dosis según requerimiento, si estamos hablando de una hortaliza, si estamos hablando de un cultivo anual, si estamos hablando de un frutal, etc. Así que esas son como las consideraciones ya entrando más en la elaboración misma de un bioinsumo. En temas, por ejemplo, de suelo, ¿cuáles son quizás, por ejemplo, si yo quiero analizar la biología del suelo para saber, para saber qué decisiones tomar respecto a al bioinsumo que voy a querer incorporar? No sé. Aquí yo les coloqué una lámina de algunas determinaciones que podrían tomar para hacer algún análisis de suelo, respiraciones basales, las deshidrogenasas que están relacionadas con la respiración, conocer si hay colonización de micorriza, cosas súper importantes, determinación de pH, de conductividad, toda esa información de suelo para después, en el fondo, saber y tomar la decisión de qué biofertilizante o bioinsumo puedo ocupar. La lámina de arriba, la foto de arriba, en el fondo es algo que nosotros hemos hecho con los productores que tiene que ver con algunas determinaciones, algunos análisis y muestreo que hicimos en Biolana respecto a esos aportes de nitrógeno y algunos ensayos que hicimos con los productores. Esas son las imágenes en especies hortícolas de hoja. Por último, quiero enlazar esta presentación con los principales desafíos que tiene la cooperativa Coagricam. Y esto está súper unido y anexado al objetivo social que tiene la cooperativa. Y esto nos resulta, a mí por lo menos como profesional, me resulta súper grato trabajar con la cooperativa porque su objetivo social está especialmente vinculado a establecer prácticas sustentables para la producción agrícola de los socios. Entonces, ya teniendo eso como objetivo social, y es súper grato también para mí poder desarrollar como parte del equipo de la cooperativa investigación y ser en el fondo que la cooperativa se transforme en un promotor de estudio. Esto está relacionado principalmente con un proyecto que está hoy en día desarrollando la cooperativa, que es un proyecto es para establecer una línea base respecto a la información que tenemos sobre la salud de los suelos hortícolas de la región de O'Higgins y cómo este estudio puede generar estrategias de sustentabilidad enfocadas en una economía circular y en la regeneración de los suelos. Ahí les puse abajito cuál es el código del proyecto. Y este es un proyecto, un estudio que tiene vigencia por 12 meses. Y en este estudio lo interesante es que tiene como objetivo generar información base, es decir, información nuestro piso. Saber con qué nos vamos a encontrar en el sector hortícola en relación a los indicadores de salud de suelo. Esa información no se tiene hoy en día. Esa información está muy trabajada en el tema frutales y en el tema hortícola y cultivos anuales, nada. Por lo tanto, este proyecto viene a levantar esta información que yo creo que para la región, que es principalmente hortícola, va a resultar, no sé si va a resultar principalmente, va a ser una información que yo creo que para tomar decisiones en adelante en el desarrollo de planes, en el desarrollo de programas que estén enfocados hacia a la regeneración de suelo. Otro objetivo que tiene este proyecto es generar levantamiento de indicadores cuantitativos de sanidad de suelo. Es decir, saber cuáles son estos indicadores, reconocerlos. Y por último, caracterizar, y ahí me enlazo, por eso esta presentación tiene conexión con este proyecto, porque parte del objetivo de este proyecto es caracterizar
los principales flujos y prácticas en relación a los residuos orgánicos que pueden presentar un gran potencial de valorización en el desarrollo de estos bioinsumos agroecológicos. Y con esto les quiero comentar que la cooperativa lleva por lo menos 3 últimos años en el tema de valorizar estos residuos, y recién hace un año atrás pudimos levantar este proyecto que se está generando a partir de esta misma necesidad de saber cuáles son estos residuos. Por último, contarles que de este proyecto que este proyecto ha sido elaborado desde su concepción hasta su postulación, hasta su adjudicación y ahora en la etapa de ejecución por múltiples actores. Y en este sentido quiero comentarles que nos apoyan en este proyecto, si bien Coagrican es el titular del proyecto, en este proyecto nos colaboran y trabajamos mancomunadamente con otras cooperativas, que es el caso de Copeumo y la cooperativa Cachapoal Sur. Otro actor relevante también dentro de la génesis de este proyecto es Horticrece, que hoy día me da la posibilidad a mí de contarles acerca de esto. Y también agradezco a ellos por esta posibilidad. También parte de este proyecto es toda la parte investigativa y técnica que nos apoya la Universidad O'Higgins, ahí con sus profesionales que nos han estado apoyando con todo su conocimiento, con toda su expertise en el tema de ecología de suelo, en el tema de caracterización de residuos, en el tema de las metodologías que vamos a ocupar del proyecto propiamente tal. Eso es en parte en la parte de la academia, junto también con la Universidad Davis de California, y aquí con todo el equipo de la UC Davis que nos están apoyando en toda la parte metodológica, en la parte donde son ellos especialistas también en el estudio de suelo y en la metodología de cómo hacer la bajada y la transferencia de esta información a nuestros productores. Y lo innovativo de este proyecto, como ven ustedes, es que integra a muchos actores, ¿cierto? Muchos actores que están muy interesados en conocer esta información, muchos actores que están interesados en que sus procesos productivos sean lo más sustentable posible, y que en el fondo hablemos en el futuro, hacia el futuro, con mirar al futuro de estos nuevos desafíos que nos impone hoy en día la agricultura y el cuidado del medio ambiente. Por último, destacar que este proyecto no podría ser desarrollado gracias a los aportes de FIA y a través del Ministerio de Agricultura. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por tu presentación. Es importante hablar sobre qué hacer con los residuos de los productos hortícolas. Y bueno, primero recordar a la gente que pueden hacer sus preguntas, y esto es suscribiéndose a nuestro canal y ahí ya van a poder hacer sus consultas. Pero Marcela, bueno, primero hablar sobre esta importancia de saber qué hacer con los residuos de la agricultura, cómo conservarlo y también qué se puede desechar. Carlita, mira, contarte que primero agradecida por la instancia de participar en estos webinars, agradecer la invitación de Horticrece. Y bueno, en esta exposición yo lo que quise en fondo fue plasmar la experiencia de la cooperativa en términos de cómo gestionan los agricultores sus residuos y cómo estamos tratando de generar en ellos una valorización. Es un trabajo que es constante, es un trabajo que es permanente, es un trabajo que está también de la mano con parte del estudio que yo les anticipé ahí un poquito en la presentación, y tiene relación con que claramente son los desafíos de futuro para trabajar en hacer estos sistemas productivos, en estos agroecosistemas, hacerlos sustentables. Entonces la valorización inclusive puede ser un criterio más, un indicador más para establecer qué tan sustentables son
mi agroecosistema. Por tanto, eso yo creo que es súper importante y valioso hoy en día trabajarlo justamente desde los pequeños productores y desde esta mirada colaborativa que tiene la cooperativa. Ustedes Así como, que, disculpa. bueno, no, para cerrar la idea, solo quería contarles que esta valorización, nosotros es un trabajo que comenzamos hace 3 años aproximadamente, pero que es un trabajo continuo de transformación, de estar ahí revisando, cotejando que efectivamente no hay un producto terminado, no tenemos un bioinsumo nosotros todavía terminado, no hemos visto, estamos recién planteándonos la posibilidad, por eso estamos generando un estudio para poder abastecer una línea base para nuestros productores respecto a la información hortícola en relación a la salud de los suelos. Por tanto, estamos en un piso y hay mucho que hacer ahí, así que yo quiero también aprovechar esta oportunidad e invitar a los profesionales del área de que se sumen a iniciativas como esta, porque la verdad hay mucho por hacer, hay mucho campo, mucha investigación que desarrollar aún. Y yo creo que tenemos en el ámbito hortícola hay mucho por hacer porque la exploración investigativa se ha desarrollado más en el área frutícola. Entonces yo creo que tenemos un gran potencial ahí. Sí, eso te quería consultar de cómo han ido trabajando ustedes como cooperativa y cómo transmitir ese trabajo a otras cooperativas, a otros productores para que sepan qué hacer con estos residuos y también cómo valorarlos. Claro, mira, nosotros partimos, la cooperativa, eso es lo más interesante, yo creo que de este proyecto y de este trabajo que se realiza en la cooperativa. Que esto está enfocado en un objetivo social. El objetivo social de la cooperativa es que todas las prácticas productivas de sus socios tengan un enfoque sustentable. Entonces, ya partiendo desde ahí, el trabajo toma un sentido, toma una orientación. Entonces era solo, en el fondo, ordenar lo que ya estaban desarrollando, ordenar la idea que ya estaban creando. Ellos ya llevan un tiempo, gran parte de estos productores siendo agroecológicos, caminando hacia a una vía agroecológica, en una transición. Por tanto, ha sido, digamos que se ha facilitado el proceso desde ahí, porque desde su concepción ya tienen el enfoque. Entonces, hay muchas cosas, muchas prácticas que ellos realizaban, pero que no estaban efectivamente, podríamos decirla, estandarizadas, o no había un ordenamiento, no había una gestión detrás, pero sí, ya las están desarrollando. Eso que definí yo en la presentación, como estas acciones, ellos ya las estaban desarrollando, simplemente nos apoyamos juntos, porque yo he aprendido mucho también de ellos, nos hemos apoyado juntos de esa experiencia. Y vamos reformulando, vamos ensayando, vamos experimentando, vamos otorgándole en el fondo un nuevo valor a estos residuos. Y la parte en la que yo les he podido apoyar es justamente en la parte de investigación, en la parte donde hemos podido generar redes también con otras instituciones para poder levantar proyectos que estén ligados a esto, a esta valorización, y a ver cómo de alguna manera generamos que los agroecosistemas se vuelvan sustentables. En el fondo es eso. Claro, porque uno es ser sustentable con el ecosistema, pero también es saber cómo utilizar los residuos. Hablaste sobre, por ejemplo, el guano, que si bien puede ser utilizado como abono, tampoco es tan recomendado hacerlo, no así, por ejemplo, el resto de otras hortalizas que sirve para alimento de ganado. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va el tema de qué saber qué ocupar y qué no también? Sí, sabes que esa parte es súper interesante, la olvidamos. Nos olvidamos del tema de la calidad, o sea, nos enfocamos mucho en la calidad, ciertamente, y nos olvidamos algunas veces de la inocuidad. Y es un aspecto súper relevante que como cooperativa también lo hemos tomado porque nos ha tocado trabajar con programas de certificación para poder comercializar a supermercados. Entonces la inocuidad es un punto relevante, muy relevante, es como, y cuando uno trabaja con bioinsumo, cuando tiene o quiere generar un valor a un residuo, tiene que poner el foco ahí en la inocuidad. Y por eso es relevante que también los profesionales no nos marginemos de esa área que, que en el fondo, como son productos de consumo fresco, es mucho más delicado el tema de la inocuidad.
Y hay que tener claro que muchas cosas que nosotros hacemos en el campo en términos de inocuidad se traspasan a planta, a procesamiento. Entonces de ahí se hace muy difícil controlar la carga microbiológica. Entonces por eso el tema del guano es muy delicado su tratamiento y por eso es tan importante hacer un buen compostaje para disminuir la carga de microorganismos patógenos que se pueden traspasar. Y también saber, conocer cuál es el momento oportuno que yo lo puedo aplicar. Si lo aplico como un mejorador de suelo, lo voy a aplicar en una enmienda mejoradora de suelo, en la preparación del suelo. Ahí sí. Hay productores que ocupan los test de guano y muy bien que lo ocupen. Hay muchos que ocupan, los aplican de manera foliar. Yo ahí pondría un poco de ojo en las aplicaciones foliares que están en base, en estos valorizados, en estos productos valorizados que están hechos en base a guano. Ahí hay que tener un poquito delicado, hay que tener el ojo puesto porque es delicado el tema de la inocuidad. Y porque nos puede cerrar el mercado, en el fondo por eso. O sea, si tenemos que tener como todas las aristas concentradas e integradas dentro de esta valorización, que si bien se ve como algo sencillo, integrar conceptos de repente no lo es tanto. Por tanto, yo creo que puede ser un gran desafío también a nivel profesional para el área. Perfecto. Y en este sentido, bueno, va de la mano también de lo que nos comentabas recién, los consejos que les podemos entregar a los productores a la hora de qué utilizar, de qué valorizar a la hora de residuos. Los agricultores hoy en día tienen mucha información, saben muy bien, muchos están preparando, se ha difundido en tiempos de cuarentena, se hicieron muchos talleres de preparación de bocachi, de bioinsumos, se hicieron muchos, por ahí vi varios que estaban rondando. Yo creo que eso está súper bien, que se haya masificado esa generación de preparación y de ocupar, en el fondo, cuáles son los residuos que se están generando en la parcela. Yo lo que les puedo recomendar, y a través de mi experiencia, es que los productores ocupen efectivamente los residuos que se generan en el campo. No incorporen, si tienen que incorporen lo mínimo posible de residuos que vienen desde afuera. Nosotros tenemos una matriz súper acotadita de productos que vienen desde afuera. Son 2 o 3 y no más. Porque eso a nosotros nos altera los indicadores de sustentabilidad. Eso hay que poner como el foco. Tratar de no traer residuos de otras fuentes que sean externas a los predios. Entonces eso es súper interesante trabajarlo con los productores. Que trabajen efectivamente los residuos que tienen ahí. Por ejemplo, los rastrojos, en qué momento ocuparlo, y ver si mi suelo también soporta la cantidad del rastrojo que estoy incorporando. Es otro tema. Hoy día justamente el estudio que estamos desarrollando de salud del suelo, que está liderando la cooperativa, viene a poner el foco justamente en eso, en saber, en apoyar al productor efectivamente si los rastrojos que se están incorporando de buena manera y si mi suelo es capaz de sostener eso. Porque ya hemos tenido información preliminar de cosas que hemos visto ya en terreno y ciertamente hay algunas incorporaciones de rastrojo que en el tiempo no son tan efectivas. Entonces queremos ver ahí, es parte del estudio, que justamente es cómo podemos apoyar esa práctica de incorporación de rastrojo. Y eso nos va a dar nuevamente una nueva valorización. Entonces eso se hace súper interesante al momento de gestionar el residuo. Así que yo invito a los productores y a los profesionales del área que logremos, se vinculen a este tipo de proyectos, que la valorización, que la gestión del residuo hoy en día toma principal relevancia, sobre todo en temas de, si queremos trabajar ya con los desafíos de futuro, que son la sustentabilidad, que son desafíos diarios, continuos, transformadores, pero que nos van a ayudar en el fondo a sostener el cambio climático, que ya, o sea, a detenerlo o a casi no sé, a detener en algo o en parte o a quizás conservar ciertas áreas de nuestro agroecosistema. Claro, es un trabajo de distintos actores también, productores, profesionales, academia. Exacto. Perfecto. Sí, es un trabajo que vincula.
que vincula muchos quehaceres y que uno no está, los productores no están solos en ese sentido. El trabajo, yo creo que de las cooperativas y del trabajo colaborativo y el mismo trabajo que generan ustedes en generar estas redes hace súper importante para tener esta información, para levantar estas propuestas, para generar y para difundir estas opciones que se están generando ya en la agricultura y que en el fondo tienen que conocerse. Así es, son temas relevantes que de a poco van saliendo y que también se necesitan, como decíamos anteriormente, un trabajo mancomunado de distintos actores. Bueno, Marcela, en honor al tiempo, no sé si hay algo más que te gustaría agregar de tu presentación, algo más que decirle a los productores que estuvieron acá presenciando tu exposición. Bueno, agradecerles la posibilidad que me entregan de poder en el fondo generar estas instancias de entrega de conocimiento, de experiencias que nosotros hemos transmitido, que hemos generado en el núcleo de la cooperativa. Contarles que nosotros vamos a tener próximamente ya unos primeros resultados del proyecto que estamos desarrollando, que nos tiene súper movilizados trabajando en ese tema, porque la horticultura hoy en día se están generando tratados de libre comercio con Europa, estamos en vísperas de muchas negociaciones que se están desarrollando, por lo tanto, yo creo que la horticultura, tanto la de exportación como la que estamos desarrollando con Agrican a nivel local, tienen que ponerse de todas maneras el tono que hoy en día la sociedad está exigiendo, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Así que, nada, dejarlos invitados a que estén abiertos a estas nuevas posibilidades que se presentan de cuidar el medio ambiente, que seamos responsables y conscientes de aquello. Así es. Nosotros ayer estuvimos en el lanzamiento del estudio, lo que ustedes están realizando junto a las otras cooperativas de la región, con también Miss Davis, la UH, así que ya ahí cuando estén avanzando vamos a estar entregándole información a los productores y también cómo va avanzando este proyecto. Marcela, muchas gracias por... Gracias a ti, Carlita, por el espacio. Gracias a ti por... Gracias a Horticrece. Gracias también a quienes nos acompañaron hoy. Quienes tengan dudas sobre la presentación de Marcela, Marcela dejó sus contactos en la presentación. Esta charla queda en nuestro canal de YouTube, así que para que después la estén revisando y así también se genera esta interacción entre Marcela y ustedes. Y nosotros nos juntamos el próximo jueves, el jueves 26, porque tenemos el tema del cooperativismo junto a José Coloma. Él nos va a hablar sobre la importancia de las cooperativas en la horticultura. Así que los esperamos el próximo jueves. Recuerden inscribirse en nuestra página. Quienes ya están inscritos, el link les va a llegar automáticamente. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo jueves.